El tema de hoy, hermanos, es el Sermón de la Montaña de Jesús. Ese es el artículo que vamos a estudiar el día de hoy. Fue escrito para la revista The Herald of Christ's Kingdom, hecha por el Instituto Pastoral Bíblico. Lo escribió el hermano Matt Carey. Esa revista, precisamente, les voy a comentar, es de el bimestre julio-agosto del 2023, se centra precisamente en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas, sermones, parábolas. Se centra en especial en las palabras de Jesús registradas en los evangelios. El hermano Matt Carey se centra principalmente en el Sermón de la Montaña, o también conocido como el Sermón del Monte. Para varios hermanos que seguramente estén oyendo este video o estén oyendo este podcast, seguramente lo van a poder asociar precisamente con el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Para efectos prácticos, pues es lo mismo, nada más es diferente traducción. Generalmente las Biblias lo traducen como el Sermón de la Montaña. El hermano Matt Carey utiliza como texto clave Joel 2, 12 a 13, que me gustaría leerles como texto clave para entender precisamente el Sermón de la Montaña. Cabe mencionarse que el hermano no se centra como minuciosamente en cada uno de las bendiciones que da Jesús o de los preceptos que da Jesús, sino más bien en el espíritu de esas palabras, el espíritu de las palabras de Jesús, o sea, cuál es el trasfondo y lo práctico para los judíos de aquel entonces que escucharon a Jesús, como nosotros hoy cristianos, qué es lo más práctico. De hecho, se centra en la practicidad de sus palabras para nosotros cristianos que vivimos hoy en 2023. Joel capítulo 2 versículo 12 a 13 menciona de la siguiente forma en la versión latinoamericana, es la Nueva Biblia Latinoamericana, es una edición bíblica católica, dice lo siguiente: dice Yahvé, vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos, rasguen su corazón y no sus vestidos, y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Le cuesta enojarse y grande es su misericordia. Envía la desgracia, pero luego perdona. Aquí vemos pues cómo Dios ama a las personas, ¿no? Aunque eran palabras para los judíos, pues Él no se contenta con castigar inclusive a las personas. Lo que Él quiere es que las personas se arrepientan y se vuelvan de su camino y hagan lo correcto delante de Dios. No quiere una hipocresía donde yo aparente santidad, sino lo que quiere es que desde el fondo de mí haya realmente pues un arrepentimiento genuino, volverse desde el fondo, desde el corazón, no solamente exteriormente. Eso no sirve. Podemos engañar a las personas, pero jamás podremos engañar a Dios si realmente nuestra conversión ha sido correctamente ejecutada o solamente es una pantalla para hacerle creer que hay un arrepentimiento, que somos parte de una iglesia a un grupo de personas. Eso pues no sería lo correcto. El Sermón de la Montaña, hermanos, quiero darles una breve reseña. Pues Dios, menciona el hermano Carey, Dios quería que Israel lo amara, que entendiera sus propósitos y las razones de sus leyes y el efecto que se suponía que los sacrificios en teoría deberían de haber tenido en sus corazones. En cambio, pues los judíos de la época veían las leyes de Dios como una serie de tradiciones, como una serie de pues protocolos que tenían que cumplir y persistían en esto, ¿no? O sea, en cumplir una serie de protocolos, en una serie de tradiciones únicamente, hacían todo de una forma monótona y ellos querían o persistían en esas aspiraciones a lograr el éxito pues mundano, o sea, habían perdido totalmente la esencia de la ley. El mundo de hoy, hermanos, pues bueno, se define igualmente por lo mismo, o sea, se define a través de los logros, el estatus social, o sea, uno vale por sus logros, uno vale por el estatus social, uno vale por las riquezas o posesiones que uno tiene. Incluso para aquellos que profesan estudiar la Biblia y servir a Dios en muchas religiones, posiblemente haya personas así entre los estudiantes de la Biblia y yo creo que deberíamos de vernos en ese espejo. No es criticar a otros, sino criticarnos a nosotros mismos. Pero debemos de tener mucho cuidado en eso porque precisamente eso siempre se ha vivido en el mundo y en el tiempo de Jesús no era la excepción, pero eso puede resultar ser una trampa. Jesús advirtió contra ese peligro.
El sermón de la montaña o el sermón del monte fue un llamado para que Israel se arrepintiera y cambiara desde el fondo de su corazón y pues prácticamente entendieran lo que era la ley de Dios. Jesús dejó claro que Dios deseaba que buscaran los judíos la santidad y que se dieran cuenta de que todos eran iguales delante de los ojos de Dios. Eso es bueno lo que menciona el hermano Kerry. Sin embargo, bueno, como es una costumbre, yo también pues voy a dar algunos comentarios y parte de lo que ha sido mis estudios. En el caso de un libro que se llama Comentarios Bíblicos Ampliados, que es un libro muy antiguo de los estudiantes de la Biblia, donde viene un comentario de casi todos los textos bíblicos, aunque no siempre. Hay algunos que no tienen comentarios, pero en su mayoría hay. Y precisamente para el Sermón de la Montaña hay comentarios muy interesantes. No los puedo leer todos porque son 7 capítulos de puros comentarios, pero hay algunos muy importantes desde el capítulo 5 en los comentarios bíblicos ampliados. En ese momento hay que entender que Jesús, pues bueno, ya era una persona que estaba cansada, estaba agotado de todo lo que había hecho unos momentos antes. Busca un lugar donde no hubiera pues tantas personas, ¿no? Él solamente quería estar a solas con sus discípulos, pues descansar un poco. Sin embargo, pues en ese momento ya habían pues bastantes personas esperando, ¿no? Ya estaba él pues ahí nuevamente listo para volver a dar consuelo a las personas. Bueno, fue conocido como el Monte de las Bienaventuranzas por varias situaciones. Y hay algo muy importante, para cuando se dan estas palabras, hermanos, todavía no existía la iglesia, porque eso solamente pasó hasta el año 33, en el año 33, perdón, en el mes de Pentecostés, cuando se funda la iglesia. Sin embargo, Jesús les habla a las personas que, aunque no habían sido convertidos en hijos de Dios, porque Jesús no había muerto, todavía en el sentido pleno de la palabra no eran hijos de Dios, Jesús, como un anticipo en sentido anticipatorio profético, les empieza a hablar a ellos como si ya lo fueran. ¿Por qué? Porque les estaba dando instrucciones para un futuro. El primer mensaje que les da a la multitud el Señor Jesús es el del arrepentimiento y la preparación para el reino. A los que aceptaron este mensaje, pues les dio las bendiciones que venían ahí mencionadas. O sea, Jesús prácticamente pues habló acerca de muchas cosas, ¿no? Pero sí es importante entender que cuando se dan estas palabras, pues todavía no podían ser llamados hijos de Dios porque todavía no era pagado el precio de la muerte de Jesús. Simplemente eran judíos bajo la ley mosaica. Pero Jesús les estaba preparando el corazón para que pudieran hacer los cambios necesarios en el momento preciso. ¿Cuántas veces nosotros al repasar nuestras vidas, a veces no pensamos que tal vez Dios nos estaba preparando para algo mejor antes? A través de ciertas vivencias, ciertas cosas difíciles que hemos vivido, inclusive pasar por otras religiones, era una forma en que Dios nos ha preparado para poder recibir precisamente las bienaventuranzas del Evangelio, para recibir plenamente al Señor Jesucristo y hacer plenamente su voluntad con un mejor entendimiento que si no hubiera sido a través de esas pruebas, pues no lo habríamos tenido. Entonces, el Señor Jesús también prepara a la iglesia, Jehová o Yahvé también prepara a la iglesia. Jesús precisamente hace esto, o sea, está preparando a la audiencia para un futuro. El Señor Jesucristo, nuestra cabeza, nuestro líder de esta orden, que somos cristianos, pues bueno, Él nos dice algo muy importante ahí en el capítulo 5, empieza Él a hablar acerca de las bienaventuranzas. Comenzando con esas bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo, Jesús define a un hijo de Dios exitoso. No como el mundo lo concibe el éxito, sino como Dios concibe el éxito. Y lo muestra a Jesús esto diciendo qué es lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le agrada es lo opuesto a lo que el mundo desea. O sea, el mundo de Satanás o el mundo en general, el mundo que no conoce a Dios. O sea, es algo completamente opuesto a lo que el mundo busca o desea con arrogancia o con vehemencia. Jesús dice: bienaventurados los pobres en el espíritu, los pobres de espíritu. O la versión de los testigos de Jehová, la versión del Nuevo Mundo, dice: bienaventurados, bueno, me parece, aquí en la Reina Valera es pobres en espíritu, creo que allá los que están conscientes de su necesidad espiritual. Sin embargo, la palabra más correcta es pobre en espíritu. Pero, ¿por qué
Dios bendeciría a alguien pobre de espíritu? Luego Jesús vuelve a decir, bienaventurados los que lloran. Pero, ¿por qué Dios quiere que todos estén tristes? ¿O por qué dice eso Jesús? ¿No? O sea, los que lloran. O sea, Dios quiere que los cristianos o sus seguidores sean personas, pues, pobres en espíritu, o sea, miserables en el espíritu y gente llorando, o sea, gente triste, gente tal vez sin consuelo. Bueno, pues, obviamente la respuesta es que no. Pero precisamente el hermano, al citar Joel 2, 12 a 13, que es el texto clave de ese estudio, comparándolo con Mateo capítulo 5, el significado queda claro, o sea, queda más que claro. Jesús lo que está pidiendo y les está diciendo a estas personas es que deben de ser humildes y deben de darse cuenta que no pueden confiar en su propia sabiduría, sino en Dios, y si lo hacen, entonces tendrán las bendiciones de parte de Dios. Bienaventurados son los pobres de espíritu, los que tienen conciencia de que necesitan de su Dios, que no tienen nada, que necesitan directamente de lo que Dios les dé. Eso es lo que significa prácticamente Mateo 5 en las bienaventuranzas. Estar conscientes de que necesitamos de Dios. No ser como la iglesia de la Odisea, hermanos, que bueno, ya lo hemos hablado en otros videos, pero lo voy a volver a recalcar, jamás va a estar de más hablar de ello. El hermano no lo cita, pero bueno, yo lo voy a citar. Cuando habla a la iglesia de la Odisea, el Señor Jesús les dice, tú piensas, bueno, les voy a decir el versículo, es capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 17 en adelante, dice, tú piensas, soy rico, tengo todo, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. A veces, hermanos, estamos muy satisfechos en logros humanos, satisfechos en mi religión, que creo que yo lo tengo todo y que mi religión me va a salvar. Creemos que somos ricos y que no necesitamos nada, pero Jesús dice, pero no te das cuenta. Dice, no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Las palabras de Jesús en ese pasaje son muy enérgicas, pero muy oportunas. Jesús lo que está buscando en ese capítulo 5 es mostrarle a los judíos de la época, pues que no deberían de estar tan satisfechos con que su religión era la única escogida por Dios y que Dios nunca los iba a dejar, porque obviamente eso no funciona así. Aunque Israel sigue siendo el pueblo del pacto y se le tiene que dar, no porque se merezcan las cosas, se le tiene que hacer cumplir sus promesas, no porque ellos se lo merezcan, sino porque Dios así lo ha dicho, por mí lo haré, no por ustedes, porque ustedes fallaron, lo dice así Ezequiel capítulo 14, 15 y 16. O sea, no es por eso que Jehová lo hará, sino porque se lo merezcan, sino que lo hará porque Él lo quiere hacer, porque Él le place, porque Él tiene palabra, porque es un Dios de palabra. Sin embargo, aquí vemos un sentido muy práctico, hermanos. Los judíos estaban muy creídos de que Dios jamás los iba a dejar, confiaban en el templo, confiaban en la ley, confiaban en que sus pastores religiosos pues eran eruditos bíblicos, pero no habían entendido el propósito de esas palabras, perdieron el rumbo correcto. Jesús les está pidiendo que recapaciten. Ahora, si nosotros lo aplicamos a un punto más práctico hacia nosotros, es, ¿usted se siente muy satisfecho en su iglesia? ¿Cree que sus líderes religiosos no van a fallar? ¿Cree usted que no va a fallar? ¿Cree usted que tiene la verdad absoluta? Yo creo que deberíamos de ser pobres en espíritu, porque lo somos, y realmente reconocerlo, y decir no lo sé todo. O sea, simplemente yo dependo del Espíritu Santo y dependo de la palabra de Dios. O sea, realmente Dios y Jesús buscan solamente a gente de esa clase para darles las bienaventuranzas. Realmente personas que se esmeren en eso, o sea, en ser humildes. O sea, la humildad es lo que se contrapone a la arrogancia. Y Dios se opone a los arrogantes. Ese es el gran tema. De hecho, lo acabamos de ver en la iglesia de la Odisea. Entonces, no seamos arrogantes, seamos, pues, como diría la versión del Nuevo Mundo, pues estar conscientes de nuestra necesidad espiritual, saber que somos pobres en espíritu y que necesitamos a Dios. Ahora, Jesús habla también acerca de atacar la raíz del problema. En Mateo capítulo 5, 22, por si gustan leerlo, Mateo 5, 22, Jesús les dice a los judíos de la época, o les hace como eco de palabras de la ley antigua, donde dice no debes asesinar.
Sin embargo, aunque ese mandamiento es muy familiar tanto para nosotros como para los judíos de la época, sabemos que aparte es razonable, el asesinato pues no es la raíz del problema como podemos percatarnos. O sea, matar a una persona no arregla nada. Bueno, sí, porque nos podemos evitar muchos problemas, pero en realidad pues ese no es el problema real. O sea, lo que quiere Jesús que hagamos es atacar el problema de raíz. O sea, antes de cometer un asesinato, prácticamente uno pues ya tenía un problema de raíz adentro, que es el odio. Estamos teniendo un sentimiento que no es cristiano, que no es piadoso. En el caso de los judíos, bueno, no es un pensamiento piadoso. ¿Por qué? Porque o estamos odiando a la persona, o nos está moviendo la avaricia, o nos está moviendo algún sentimiento negativo que pues no tiene nada que ver con los siervos del Dios Altísimo. Entonces Jesús nos pide que ataquemos la raíz del problema. El asesinato no es la raíz del problema, sino la culminación de otras cuestiones. El problema comienza con una idea, un pensamiento o una respuesta provocada en la mente y el corazón. La advertencia de Jesús fue: detengan el problema desde la raíz. Si usted puede utilizar, si usted, más bien, usted debe de estar muy prevenido, o sea, fortalecer el amor, así como el autocontrol. Pues ese es el primer punto: amar al prójimo como uno mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Si uno ama a Dios sobre todas las cosas, uno va a cumplir su ley. Y si uno ama al prójimo, pues bueno, por ende va a cumplir la ley de Dios, porque usted no se va a suicidar, usted no va a buscar el mal para el prójimo, usted estará buscando lo mejor para su prójimo. Entonces, el autocontrol, como base el amor, es lo que evitará que el asesinato nunca sea un problema. Jesús les dice: pero yo les digo, o sea, les dijo, no debes asesinar, pero Jesús les dice, pero yo les digo que todo aquel que está enojado, que tiene un sentimiento negativo contra su hermano, será reo del juicio o será apresado por el juicio. Y el que insulte a su hermano también será responsable ante el tribunal o el consejo. Y cualquiera que le diga necio, despreciable o estúpido, según algunas versiones, será responsable de este pecado ante el valle de Hinnom, o bueno, en ese caso en el Gehenna, ¿no? Que ese es el infierno del cual habla Jesús. Algunas Biblias lo traducen como infierno, pero bueno, es el valle de Hinnom o el Gehenna, que es un tiradero de basura donde era destruida la basura y cuerpos de personas que pues no merecían una sepultura digna. Es un símbolo de destrucción, no de tormento eterno. Nunca se atormentó o se echó una persona viva a ese fuego de ese tiradero de basura. Entonces, aquí, bueno, Jesús nos pide arrancar el problema desde la raíz. Arrancar el pecado es muy importante, arrancarlo antes de que se haga una realidad. También puede aplicarse hacia el divorcio. Aquí, bueno, hablaremos un poco acerca del divorcio. En tiempos de Jesús había varias formas de divorciarse de un cónyuge, en especial los hombres de su esposa. Aunque Dios lo permitió, rara vez le agradaba que se hiciera eso. O sea, lo permitía, pero no le agradaba. Quienes realmente hayan estudiado ese tema se van a dar cuenta que el matrimonio es para siempre y no hay ningún precepto que diga que se puede uno divorciar. No hay ninguno. En realidad, dijo Dios que lo que Dios une, no lo separe el hombre de ninguna de las maneras. Sin embargo, por algunas situaciones que tenían los judíos, Jehová pues se los permitió, pero no era como el concepto correcto. O sea, a Dios no le agradaban los divorcios, se los permitió, pero no les agradaba. Aquí, bueno, vemos algo importante que Jesús dice: ¿por qué eran los divorcios? Y Jesús podía ver el corazón de las personas, podía entender cuáles eran los motivos por los cuales realmente se hacían las cosas. Y Jesús les dice: dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Ese era el motivo principal de los divorcios de la época. El problema suele comenzar, y comenzaba en ese tiempo, con el deseo de divorciarse. Jesús está diciendo que, bueno, desarraiguemos el deseo de incluso de mirar a una persona con lujuria y elijamos amar a nuestro cónyuge como nos amamos a nosotros mismos. Ni siquiera deberíamos de entretenernos pensando en la idea de una separación. El autocontrol debe de ser mayor a la lujuria y la felicidad
que debemos de encontrarla en apreciar a la persona que ya tenemos en nuestra vida y no buscar algo más allá, buscar algo afuera. Sin embargo, Jesús está viendo el motivo correcto por el cual, más bien el motivo erróneo por el cual se estaba haciendo las cosas. En realidad, el Señor Jesús veía el motivo del por qué realmente se estaban haciendo las cosas. Los judíos, pues obviamente guiados por la lujuria, guiados por varias cosas, pues se divorciaban, pero no estaban cumpliendo la ley de Dios de que fueran una sola carne para siempre. Eran inclusive infieles a sus cónyuges tal como lo estaban siendo con Dios. Y eso pues era el problema, la raíz del problema. Hay muchas cuestiones que contribuyen al divorcio. La solución a menudo requiere pues decisiones difíciles y trabajo duro por parte de cada uno de los cónyuges. Muchos no están dispuestos a hacer este esfuerzo y consideran la separación como una respuesta más sencilla. En los días de Jesús, Israel estaba lleno de personas que encontraban la manera de hacer lo que querían hacer, o sea, de hacer lo que querían. Manipularon la ley y la adaptaron a su razonamiento como resultado. La mayoría, pues, de muchas de esas personas perdió por completo el sentido de la ley o el espíritu de la ley de Dios. O sea, ya no entendieron cuál era el propósito de la ley de Dios que estaba basada en amor. Simplemente, como vimos al inicio, querían cumplir las leyes, pues, como un protocolo, un proceso, como una costumbre, pero no entendían el punto correcto de la ley. Entonces, es importante, hermanos, entender esto. O sea, Jesús puede ver el interior de las personas y veía que realmente estaban siendo hipócritas. No mataban, pero sí odiaban, y a final de cuentas era equivalente a matar a una persona, porque en cualquier momento lo estarían haciendo. Inclusive Jesús lo que quería era que atacáramos las raíces del problema. Se puede decir que antes de una ley hay un principio práctico. El principio práctico, hermano, sería este, o sea, ¿cuál es el principio que no debo de pasar por alto antes de que yo pase ahora sí al pecado a romper una ley? En el caso de los judíos, ¿no? Porque nosotros no estamos bajo esta ley, nosotros solamente vivimos en la ley del amor. Pero pues es igual, o sea, si nosotros no vivimos esa ley de amor, hemos roto la ley del cristianismo. Pero sí es importante ver eso, hermanos, que debemos de atacar los problemas desde la raíz. O sea, antes de que pase un pecado, uno ya sabe lo que está mal. Y debemos de atacar precisamente eso. Como siempre les he dicho, hermanos, pues no se vale también que nos hagamos tontos en muchos aspectos. Yo creo que deberíamos de ser más críticos con nosotros mismos y no con otros, porque a veces, como los judíos de ese tiempo, pues queremos estarle buscando el negrito en el arroz, ahí o sea, el arroz quemadito ahí al plato ajeno, cuando realmente nosotros somos las personas que realmente necesitamos eso, o sea, realmente necesitamos ser más críticos con nosotros mismos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué estamos haciendo mal antes de estar viendo qué están haciendo mal los demás? O incluso estar criticando, ¿no? Critíquese usted y yo igual hago mis críticas hacia mí cada vez que tengo la oportunidad, pero hay que criticarnos. Hay que buscar en qué estamos mal, vernos desde afuera y decir, este hermano, o sea, yo, está haciendo mal esto, esto y esto. Entonces, cuando usted se vea por fuera, tendrá más herramientas para saber qué hacer, pero obviamente cuando hay algo mal, hermanos, estamos haciendo algo mal, es porque estamos violando un principio antes de una ley, y eso es algo más delicado. Eso es lo que les pasó a ellos, violaron un principio antes que una ley. No lo entendieron porque obviamente habían perdido por completo el espíritu de la ley de Dios. Si usted se vuelve muy crítico con los demás y no consigo mismo, le podría pasar lo mismo, podría perder por completo el espíritu de la ley de Dios y simplemente enfrascarse en creerse más santo que los demás. Y eso pues no sería muy amoroso de nuestra parte. En cuanto a las intenciones del corazón, también Jesús habló un poco. Jesús reprendió las intenciones de los fariseos y nos pidió que cuestionáramos también las nuestras. ¿El deseo de nuestro corazón es la promoción de Dios o la autopromoción? Aquí ya no vamos a hablar tanto de cuál es el principio práctico antes de la violación de una ley. En el caso de los judíos, nosotros tenemos solo uno, como les decía, la ley del amor, sino aquí la intención del por qué o el espíritu del por qué usted hace algo. O sea, ¿por qué hace usted algo? ¿Cuál es la intención real? Porque los fariseos buscaban la autopromoción, o sea, quedar como santos
ante las demás personas. Eran unos santurrones que en realidad no querían ni hacer la voluntad de Dios, ni realmente les importaba la voluntad de Dios, sino aparentar mucha piedad, o sea, simplemente era pura apariencia. Lamentablemente, hermanos, yo creo que esa es una crítica para nosotros cristianos, en general, no, o sea, no estudiantes de la Biblia, digo, en general todas las iglesias cristianas. Esperemos que entre los estudiantes de la Biblia no esté pasando, pero por si estuviera pasando, pues hay que vernos en ese espejo. Los ministros religiosos hacen lo mismo, o generalmente hacen lo mismo que muchos fariseos, solo son pura apariencia, son una pantalla de lo que la gente quiere ver. Y la gente, pues crédulamente les cree solo porque tienen apariencia de piedad, pero ese no es el punto, porque esas personas, como vemos aquí, se están autopromocionando, o sea, las intenciones farisaicas que tienen ahora son las mismas. Es simplemente autopromocionarse. El mundo está lleno de aquellos que desean glorificarse a sí mismos. A veces por un avance político, a veces por creerse superior moralmente y espiritualmente a otras personas, o incluso para consolar, incluso lo hacen para consolarse a sí mismos, o sea, para sentir cierta satisfacción ante sus inseguridades internas. ¿Cuántas veces hemos visto personas en nuestros trabajos, en varios lugares, que decimos, esta persona la sube en un tabique y pierde el piso? O sea, sus vidas a veces son tan pobres, y no porque sea algo malo, pero simplemente no quieren mejorar en muchos aspectos. Pero son pobres espiritualmente, pero ellos buscan creerse superiores a los demás por un puesto en el trabajo, por otra cosa. O sea, simplemente tratan de consolar sus inseguridades, pues tratando de alcanzar puestos de superioridad y creyéndose mejores que los demás. Los fariseos tenían una tendencia más o menos así para darse gloria. Usaron el servicio a Dios como un acto de autoproclamación, como una forma de autopromoción. O sea, simplemente ellos eran egoístas y lo que querían era fama y reputación. Esto era algo malo. O sea, en lugar de honrar el pacto de Dios, lo estaban deshonrando. Jesús les dice las siguientes palabras en Mateo capítulo 6, versículo 2. Vamos a leerlo, hermanos. Mateo 6, capítulo 2, que dice de la siguiente forma, Mateo 6, 2. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas, no imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Hablando obviamente de los judíos líderes religiosos. Entonces, de hecho lo voy a leer desde el 1, donde dice, guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien, pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que esté en los cielos. Por eso dice que cuando ayudemos a alguien, pues no estemos tocando trompeta, no estemos haciéndolo como los hipócritas, pues esperando que nos vean para que nos digan, ay, mira qué buena persona es él, mira, le está dando de comer al hambriento, mira, le está dando 5 pesos a una persona en situación de necesidad en la calle, mira, esa persona predica todos los días y tal vez se la vive pues publicando en internet o de alguna forma mencionando, pues está compartiendo el evangelio durante, no sé, todo un sábado, todos los fines de semana o todos los días le dedica 8 horas. O sea, eso es autopromoción, porque realmente cuando uno hace algo para Dios, uno no debe de tocar trompeta ni estarse vanagloriando de esas cosas, esperando que los demás pues sientan ese orgullo, se sientan hinchados o restregárselo en la cara a otras religiones, a otras personas, porque eso es hincharse de orgullo y lo que hacemos solamente es mantener esta actitud hipócrita que tuvieron los fariseos en su tiempo. Entonces eso no es la razón del Evangelio, tampoco son las razones de Jesús para que podamos hacer algo por el prójimo. Cuando nosotros hagamos algo, hermanos, debe de ser con madurez espiritual. Esa madurez espiritual solamente llega a aquellos que se desarrollan verdaderamente en la humildad del corazón. Repito, la madurez espiritual solo llega a aquellos que se desarrollan en verdadera humildad de corazón. La verdadera devoción a Dios, hermanos, evita la autopromoción y cultiva un deseo fundamental de agradar al Señor incluso en secreto.
cuando las acciones están ocultas a los demás. Yo puedo hacer muchas acciones y solo Dios y Jesús son los únicos que lo van a saber. Yo no tengo por qué estar publicando ni diciéndole a la gente lo que hago o tomándome como ciertas personas. Suele pasar con políticos, pero obviamente es porque necesitan votos y porque, bueno, necesitan mostrar esta apariencia de piedad. Pero los cristianos no son la excepción. En algunas ocasiones varias iglesias hacen ciertos actos hipócritas que a lo mejor, en el mejor de los casos, quiero creer que no se dan cuenta. Pero aún así por eso uno debe de ser crítico con uno mismo para ver qué está haciendo. Pero cuántas veces hemos visto personas que están dando de comer a las personas en comedores comunitarios tomándose fotos, diciendo, miren, estoy alimentando a las personas. O miren, pues yo soy cristiano y me voy a vestir con la ropa más cara posible y elegante y traje sastre para que vean cuánta piedad y que yo no escatimo cuando se trata de Dios, ¿no? ¿Sabe usted que puede hacer sentir mal con esas cosas a otra persona? ¿Sabe usted que algunos hermanos tal vez no van a tener los mismos medios? O sea, uno se tiene que vestir pues de una forma decorosa, pero no andarse disfrazando de cristiano. Porque muchas iglesias, en lugar de vestirse de forma cristiana, se disfrazan de cristianos. Muchos hermanos de varias iglesias cuestionan a los sacerdotes católicos por su vestimenta. Incluso han dicho frases como, si no trae su vestimenta pontificia no puede oficiar misa, ¿no? Burlándose de los sacerdotes católicos, pero parece que los hermanos ahora son iguales porque no pueden salir a hacer un servicio religioso si no están disfrazados de cristianos con su traje sastre y su corbata. Si bien la Biblia dice que debemos de ser personas que vistan con buen juicio, pues no es necesario estarnos disfrazando de cristianos. Con la ropa con la que usted vive el diario, debería de ser ropa con la cual usted se sienta a gusto para declarar el Evangelio. Porque si usted tiene que cambiarse de ropa a una muy diferente cuando va a un culto, es porque entonces esa ropa o no es de buen juicio o por algo usted no se siente cómodo. O tal vez estamos perdiendo el piso en cuanto a la ropa. Sea como sea, estamos perdiendo nuevamente el punto. O sea, estamos tratando de demostrarle a la gente una pantalla, estamos tratando de mostrarnos como realmente tal vez no somos o estar disfrazando el cristianismo de otra cosa. Hay iglesias, lamentablemente, que los hermanos inclusive también se visten de esa forma con trajes muy caros, trajes pues muy, muy apantalladores, porque ellos creen que así debe de ser, porque tienen que demostrar que son hijos de Dios y que los hijos de Dios tienen, pues son pudientes, ¿no? O sea, tienen los medios económicos necesarios para gastar a manos llenas, derrochar porque son hijos del rey. De hecho, así lo llegan a decir. Entonces, quieren pues mostrar que Dios los bendice con prosperidad económica, inclusive en su vestimenta. Sin embargo, eso no es un espíritu amoroso. No es amoroso porque la bendición de Dios no siempre es con dinero. Y habrá hermanos que, bueno, podemos hacerlos sentir mal si tenemos esta actitud de que el cristianismo es estar bien vestido y muy arreglado, porque tal vez los hermanos no tengan los medios, y no es porque Dios no se los esté dando, porque tal vez tengan ellos más bendiciones que usted que tiene un traje carísimo, sino que pues podemos hacerlos sentir mal y hacer que la gente se haga una idea equivocada del cristianismo, porque entonces es como, pues me voy a acercar al cristianismo para que Dios me dé dinero. Y pues esa no es la actitud correcta, o sea, estamos perdiendo, como de esto se trata el artículo, estamos perdiendo nuevamente el piso, estamos perdiendo la esencia de la ley, que es la ley del amor, no estamos viendo las cosas correctamente, nos estamos desviando en cosas que no son correctas. Entonces, sí es importante, hermanos, que no hagamos estas cosas. Realmente debemos de desarrollar la madurez espiritual y como les decía, y vuelvo a repetir, la madurez espiritual solo llega a aquellos que se desarrollan en verdadera humildad de corazón. La verdadera devoción a Dios va a evitar siempre la autopromoción, este santurronismo, estas ideas extrañas donde se fomenta la arrogancia, la supremacía y el clasismo, porque también hay clasismo en la iglesia lamentablemente, se va a eliminar porque seremos realmente personas pues humildes, tanto en el corazón como exteriormente. O sea, vamos a vestir obviamente decentemente, pero pues a una forma moderada o mesurada.
Debemos de cultivar un deseo fundamental por agradar al Señor, o sea, a Yahvé y a nuestro Señor Jesucristo, incluso en secreto, como les comentaba, cuando las acciones estén ocultas. No tengo que estar diciéndole a todo el mundo lo que hago, ni tomándome fotos ayudando a la gente, porque entonces lo que busco realmente es, pues, la autopromoción, no darle, pues, la alabanza a Dios. Luego, pues, Jesús también vuelve a abordar un poco acerca de la ambición humana. Y quiero decirles algo muy importante que habla el hermano en este artículo, el escritor de esta revista, y es un punto muy importante. ¿Saben cuál es uno de los pecados de Satanás? Que yo creo que sería muy interesante que pudiéramos leerlo, porque pues solamente a veces cuando a uno le dicen que es como el diablo, parece que uno pues como que llega a entrar en razón. Qué triste, pero pues sí suele pasar con algunas personas, ¿no? Como por ejemplo con Pedro, cuando Pedro le dice a Jesús, ponte detrás de mí, Satanás, porque me eres un tropiezo, porque había tentado a Jesús. O sea, imagínense cómo se hubiera sentido Pedro, con las palabras de Jesús diciéndole, quítate de aquí, Satanás. O sea, realmente era una palabra grave, ¿no? Porque lo estaba comparando con el enemigo de Dios. Entonces, si nosotros somos cristianos, pues no deberíamos de caer precisamente en lo que sabemos que cayó Satanás. Que no nos diga Jesús o nos diga Jehová, ponte detrás de mí y ubícate. Tú me tienes que seguir a mí, no yo a ti. Tú eres el que tiene que hacer lo que yo te estoy diciendo. Yo no tengo por qué hacer lo que tú dices. O sea, ¿queremos que Dios nos diga algo así? O sea, ¿estamos esperando a que Dios nos ubique o podemos hacerlo solos? Dice aquí Isaías 14:14, les repito el texto, Isaías 14:14. Aquí habla acerca de cómo cae la estrella brillante, o sea, Satanás. En el capítulo 14, del versículo 3 hasta el 26, habla de una forma metafórica o profética acerca de Satanás. 14:14 dice lo siguiente, del capítulo, bueno, Isaías 14:14 dice, subiré, bueno, voy a decirlo desde el 13. En tu corazón decías, Satanás, por cierto, Lucifer, subiré hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses, allá donde el norte se termina. Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Altísimo. Mas has caído de las ondas, de las honduras del abismo, en el lugar donde van los muertos. Aquí proféticamente se habla acerca de Satanás, pero cuando se habla aquí de esto es un peligro, hermanos. O sea, Satanás quiso ser altivo, de hecho no quiso ser, es altivo. Es una persona que quiso estar por encima de todos los demás, inclusive de Dios. Dijo que iba a poner su trono sobre los hijos de Dios, sobre las estrellas de Dios, los ángeles. Si nosotros no tenemos cuidado, si nosotros no tenemos una autocrítica con las acciones que estamos teniendo, podemos caer en el error de los fariseos, que eran hijos de Satanás, eran, pues como Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo porque hacen lo que él quiere, ¿no? Su voluntad. ¿Quiere usted ser hijo de Dios o hijo del diablo? Porque si usted quiere ser hijo de Dios, tiene que ser humilde, pero si usted es altivo y está promocionándose y buscar ser mejor que los demás y vanagloriándose en creer que usted es mejor que los demás, entonces estamos siendo dignos hijos de otra persona y no de Dios. Somos hijos posiblemente del diablo, digo, no, Dios no lo quiere, y nuestras oraciones se deben de ser que la iglesia no caiga en eso, y me refiero a toda la iglesia, no un grupo solamente, un grupo de la cristiandad, sino todos los grupos, ojalá y pudiéramos ser más humildes y alcanzar realmente los llamados que nos ha dado el Señor Jesús, ¿no? Estas bendiciones, estas glorias. Y ese debe de ser nuestra oración, ser humildes, pedir porque la iglesia sea humilde, que sigamos pues unidos en Cristo, que no seamos arrogantes y sobre todo no despreciar a los demás, como lo hicieron otras personas. La ambición, hermanos, es una característica pecaminosa que existe en nuestros corazones. Debemos de vigilarlo muy de cerca. Las Escrituras están llenas de advertencias para aquellos que tienen ambiciones mundanas, tal como lo registra Mateo 19:24, donde Jesús mismo dijo, les repito que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios, porque rico no necesariamente rico en sentido económico, o sea, una persona que se siente satisfecha y que no necesita más, que no necesita a Dios, que no necesita el consejo de otro cristiano.
esa persona que se siente satisfecha y rica espiritualmente y que no reconoce su necesidad espiritual o que es pobre de espíritu, posiblemente va a perder el piso. Entonces debemos de ser más humildes. Ese es algo muy importante que debemos de hacer. Aquí, bueno, tenemos que revisar algunas cosas también muy importantes. Vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículo 13 a 15. Vuelvo a repetir, es Santiago 4, 13 a 15. Santiago 4, 13 a 15. Lo estoy buscando igual en esta Biblia latinoamericana, la nueva Biblia latinoamericana, para poderlo leer. Es Santiago 4, 13 a 15, que dice lo siguiente. Ahora les toca el turno a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año, haremos buenos negocios y obtendremos ganancias. Pero ustedes no saben lo que será el día de mañana. ¿Estarán con vida todavía? Pues no son más que humo que se ve por unos instantes y luego se disipa. Qué interesante, hermanos. O sea, a veces también creemos que nos distraemos también en estas cosas. O sea, en las cosas que se distrajeron tanto los judíos, ¿no? También era un poco, como ya hablamos, en la autopromoción, en querer ser más sobresalientes que los demás, ¿no? Ser grandes líderes políticos, religiosos, activistas de la época, podríamos decir, activistas de nuestra época me refiero, ¿no? O sea, personas de mucho poder, pues también mediático, ¿no? No solamente económico o religioso, sino que eran personas protagonistas en la vida pública de esta nación o de este pueblo de Israel. O sea, eran personas poderosas. Pero ellos también de esta forma amasaban dinero, amasaban pues también, pues privilegios, ¿por qué no? O sea, eran personas pues muy poderosas, pudientes, ¿no? Pues ese es el punto, ¿no? Entonces aquí Santiago dice, pues, ¿por qué se están ahí amasando tantas cosas y diciendo, bueno, vamos a ir aquí, vamos a comerciar y haremos dinero? O sea, dice, debes de concentrarte en lo que vale la pena. Debes de concentrarte en algo más porque esto es efímero. O sea, las cosas terrenales, las cosas materiales son efímeras. Al morir pues no nos vamos a llevar nada y los cristianos al irnos al cielo no nos vamos a llevar ni los trapos que estamos vistiendo ahorita. Aunque sean muy caros, no nos los vamos a llevar. Entonces, ¿por qué afanarnos en cosas que no tienen sentido? La fe tiene que obrar en consecuencia. Bueno, más bien las obras tienen que existir en consecuencia a la fe. Si nosotros realmente tenemos fe, debemos de tener obras consecuentes, que es de lo que trataba el video anterior. Eso es algo muy importante. De hecho, Santiago 5, del 1 al 3, les da algunos mensajes. Dice, a los ricos pues que tuvieran cuidado porque vendría una hora en que llorarían y aullarían por las miserias que les sobrevendrían, porque las riquezas se habrían podrido y sus vestimentos estarían apolillados y su oro y la plata se habría corroído, o sea, todo se habría echado a perder. Entonces, ¿por qué afanarnos precisamente en cosas materiales? Jesús les dice a estos judíos de la época, o sea, yo sé que tal vez están viendo a los líderes religiosos y los ven como muy altos y altivos y prestigiosos y con dinero y con muchas cosas y parece ser que ese era el estándar, ¿no? O sea que uno era alguien si uno tenía estas posibilidades socioeconómicas, ¿no? Pero les dice, no, o sea, realmente ese no es el punto, o sea, realmente uno debe de ser una persona que realmente esté pensando en las intenciones del corazón. O sea, nosotros debemos realmente de servir a Dios y no de servirnos a nosotros mismos, o sea, examinarnos. O sea, los judíos fallaron en eso, no servían a Dios, sino que se servían a sí mismos y se servían de los demás para ellos mismos. Eso es lo que debemos de evitar. ¿Usted se sirve de los demás? ¿Usted realmente quiere formar grandes riquezas en este mundo efímero? No es malo, o sea, claro que no es malo porque la Biblia también no dice que sea malo, pero si ese es el centro de su vida, está mal. Pero si el centro de su vida es Cristo y el Evangelio, porque nadie va al Padre si no es a través de Jesús, si su centro es Cristo y el Evangelio, y aparte tiene las posibilidades por parte de Dios de generar riqueza, pues qué bueno, pero su centro es Cristo, no lo olvide. El centro es Cristo, el centro es el Evangelio, porque esto es la dispensación que Dios nos ha dado ahora.
No es malo tampoco las riquezas, no las vamos a satanizar y yo creo que no sería correcto, pero sí cuál es el trasfondo de estas cosas, a qué le damos más atención. Incluso después de estas advertencias, hermanos, la ambición todavía consume a las masas en todo el mundo. Jesús dice que si deseamos servir a nuestro Dios Jehová o Yahvé, pues debemos de cambiar nuestras ambiciones hacia metas espirituales, El deseo de agradar a Dios debe de estar por encima de todas las cosas. Debemos vaciar nuestro corazón del deseo de las recompensas humanas, o sea, de muchos ámbitos, ya sea poder, dinero, o que la gente seamos como ahora los influencers, ¿no? O sea, influencers que pues según ayudan al prójimo tomándose fotos para generar likes y pues ser una persona prominente en ese mundo, pues ese no es el punto. Lo que haga la mano derecha no tiene que saberlo la izquierda. Eso es algo entre usted y Dios. Y a lo mejor si se lo comenta a un hermano en una plática, pues que se preste, pues no es malo, pero estarlo publicando solo para que vean las personas qué bueno soy, pues no creo que sea lo mejor. Entonces, si deseamos tener posesiones, pues en este mundo, pues no es malo, pero sí es importante, pues que entendamos que también el que mucho tiene, pues más tiempo tiene que dedicarle a las cosas materiales, y pues eso podría impedir que haya un servicio desinteresado hacia Dios, ¿no? O sea, realmente, pues consumiríamos mucho tiempo, pero claro, si Dios le está bendiciendo y tiene riquezas o puede hacerlo de esa forma, adelante. Pero no pierda el centro del Evangelio. Es útil comprender que nuestras posesiones terrenales, hermanos, pueden ser destruidas o pueden ser destruidas en cualquier momento, o sea, pueden desaparecer. Imagínese que todo el trabajo de una vida desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Puede que, pues como hace unos años, a principios del siglo pasado, pues cuando cayó la bolsa de valores, pues muchas personas perdieron todo. Perdieron sus casas, perdieron sus grandes fortunas y quedaron en la calle. Inclusive gente se suicidó con la caída de la bolsa de valores a principios del siglo pasado. ¿Por qué? Porque su confianza estaba cifrada en las cosas materiales y sin ellas ya no podían entender la vida. O sea, un trabajo de toda una vida echado a la basura por la caída de la bolsa de valores. Entonces, a ese punto llega la gente, en cifrar su vida, su confianza, todo en cosas materiales. Que no sea así en nuestro caso, hermanos. Imagínese que esa hermosa casa que ha construido o que consiguió, pues es demolida o destruida en un incendio, o que una guerra destruya tanto nuestras posesiones materiales como también nuestro nivel socioeconómico, ¿no? Perdemos el trabajo, perdemos el dinero porque se congelan las cuentas, o sea, de un día a otro, en un abrir y cerrar de ojos, yo ya perdí todo. Imagínense, hermanos, por eso es importante entender que las ambiciones mundanas o las ambiciones que promueve el mundo son temporales y fugaces. Realmente no sirven de mucho. Sin embargo, pues bueno, tenemos también que entender que el adversario, que es Satanás, presenta estas cosas al género humano, o sea, la humanidad, como el camino hacia la felicidad. Sin embargo, sirviendo a Dios y sirviendo a Mamón, en ese caso el Dios de la prosperidad del dinero, a Mamón, pues no podemos seguir adelante, o sea, no podemos servir a dos dioses. Es importante que entendamos eso, no podemos servir a dos dioses. O servimos a Dios o servimos pues a las riquezas, pero no se pueden las dos cosas, en algo vamos a prácticamente a fallar. Siguiendo pues este tipo de cosas, ahora, entre los estudiantes de la Biblia o aquellos que sirven como maestros de la palabra de Dios. Si usted ya es una persona pues de cierta experiencia en la iglesia donde quiera que usted esté, se enorgullece de la capacidad que usted tiene para explicar la verdad a otras personas, cautivar a las personas o cautivar a la audiencia, o sea, a la persona que le hablo en la calle o a las personas que están enfrente de mí como auditorio, como iglesia. O sea, usted se enorgullece de eso, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de la Biblia. Se enorgullece usted por citar palabras y cosas del hermano Charles Russell o de otros lugares. O sea, usted se siente muy bien porque usted sabe más que otras personas. Si esa es la respuesta afirmatoria, pues debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Porque debemos de esforzarnos por eliminar esos sentimientos de una realización personal
pues vanagloriada, ¿no? O sea, en esa vanagloria de una realización personal. O sea, debemos de ser personas y maestros de la palabra de Dios, humildes, no querernos sentir mejor que los demás, porque tenemos que reconocer todos los que somos maestros de la palabra de Dios o evangelistas, que nos podemos equivocar y que el orgullo precede a una caída estrepitosa de un hijo de Dios. Si usted realmente quiere ser un verdadero siervo de Dios, un verdadero maestro firme y correcto, debemos de reconocer que no lo podemos saber todo y que podemos fallar. Siempre hay que darle honra y gloria a Dios antes que a nosotros. Esa es la labor de un maestro o de un evangelista. Eso es lo que debemos de hacer, esforzarnos por eliminar esos sentimientos o estos pensamientos de egoísmo, de una realización egoísta personal. Nunca debemos de deleitarnos en nuestro talento como yo soy mejor que el hermano, yo tengo más conocimiento que los demás, porque el conocimiento hincha, pero el amor edifica. Es importante que el amor de Cristo viva en nosotros para poder ser verdaderos y buenos maestros, o sea, realmente maestros exitosos y evangelistas exitosos delante de nuestro Dios. No debemos de ser personas de este tipo. Entonces es importante tener esto en mente. Ahora, pues bueno, es importante entender, hermanos, que para el mundo y para aquellos que sirvieron a Dios por razones equivocadas, o sea, para el mundo en general, o sea, esas palabras que habló Jesús en el sermón de la montaña o del monte, pues son un bálsamo calmante, han sido pues algo muy alentador para todas las personas del mundo y para aquellas personas que sirven a Dios, pero que tal vez nos hemos equivocado en la forma que lo hemos hecho. O sea, realmente debemos de vernos en ese espejo todos, y aunque la persona tal vez no quiera creer en Jesús, la gente del mundo no quiera creer en Jesús, creo que aunque no quieran, creo que van a tener que reconocer que las palabras que está diciendo el Señor Jesús son realmente palabras sabias, ¿no? Son realmente palabras correctas, palabras en las cuales ni siquiera Jesús se vanaglorió de su enseñanza o de sí mismo, ni buscaba alabanza para sí mismo, todo se lo dio a Dios. Pero sí tenemos que ver que esas palabras pues son correctas, o sea, necesita el mundo vivir esas palabras, pero pues bueno, Dios no nos obliga. Nosotros podemos enseñarlas, pero pues el mundo tiene que tomar su decisión. Pero para aquellos que hemos hecho las cosas mal o que no lo habíamos contemplado de una forma correcta, pues el sermón de Jesús puede ser un discurso, pues también como bueno y productivo y enriquecedor, también puede ser un discurso desalentador, porque no es lo que esperarían escuchar de Jesús. No es lo que ellos esperan escuchar de boca de Jesús, porque sus religiones les enseñaron otra cosa, o porque simplemente el orgullo no se los permite ver, o para las personas del mundo que no creen en Jesús pueden ser palabras donde no cuadran con la realidad del mundo como ellos lo perciben, donde en México hay un dicho que dice: el que no tranza no avanza, o sea, el que no comete fraude, miente o hace algo mal, pues no avanza en este mundo. O sea, el que no tranza no avanza, esa es la frase. Entonces pueden ser un poco desalentadoras las palabras de Jesús en ese sentido, pero para las personas que son humildes de corazón, esas personas pueden darse cuenta de que sus propios fracasos y carencias pues no son algo tan malo, porque el sermón de la montaña es un bálsamo que tranquiliza sus mentes, sus corazones, para cubrir el dolor y el anhelo del reino de Dios, de que ese reino venga pronto. Hemos leído y estudiado estas palabras seguramente en muchas iglesias en donde usted se haya desarrollado, seguramente ha leído estas palabras miles de veces, muchas veces. Sin embargo, cada vez que nosotros leemos estas palabras, cobran un nuevo significado a medida de que pasan los años. Nuestras experiencias, la madurez, la relación que va creciendo día a día en comunión con Dios, continúan brindándonos mayor sabiduría y una mejor percepción cada vez que analizamos las lecciones que Jesús enseñó. Sus palabras resuenan cada vez más a medida que nos desarrollamos espiritualmente. Si no experimentamos este crecimiento, podemos estar en peligro de que nos pase lo que el apóstol escribió en 2 Timoteo 3:7, donde dice que hay gente que aprende y aprende, pero nunca llega a un conocimiento de la verdad. Una comprensión más profunda precisamente no proviene de una mayor capacidad intelectual, o sea, entendamos eso. Una comprensión profunda de las palabras de Jesús no viene de una capacidad intelectual
muy grande, ¿no? O sea, de que yo sea muy inteligente, sino que esa comprensión profunda de las palabras de Jesús se va a dar únicamente en un corazón que esté cada vez más influenciado por un espíritu de santidad y de consagración y de humildad. Es importante entender que esto puede afectar nuestro pensamiento. O sea, si nosotros permitimos que las palabras de Jesús entren en nuestra vida, va a afectar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones y obviamente va a resultar en una santificación mayor. O sea, vamos a ser más aptos para una santificación, para estar en comunión con Dios. Por eso, hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas que también Jesús prometió en ese sermón del monte o de la montaña pues sean añadidas a nuestras vidas. Un estudio muy interesante, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Creo que es un estudio que realmente nos invita a la autorreflexión, a la autocrítica, y creo que es muy importante que la iglesia hoy por hoy sea autocrítica, no crítica con las demás iglesias exteriores, sino crítica hacia adentro. ¿Qué estamos haciendo mal? No estar buscando qué hacen mal los demás, sino qué estamos haciendo nosotros mal. Agradezco que sigan viendo este canal, hermanos. Con esto llegamos al fin de este podcast, de este estudio. Si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, pongan en la campana o aprieten la campana, pongan la campana que tiene los signos de vibración para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a este canal. Los invito a que si este video le puede ser de apoyo a alguna otra persona, por favor compártanlo para que otra persona se beneficie de estos estudios bíblicos. Es importante mencionar que esto no sustituye a la Biblia. Si usted tiene dudas, primero investigue la Biblia, que es lo más importante. Nada puede sustituir a la Biblia. Y como cualquier persona nos podemos equivocar, aunque bueno, me hago eco, como diría el hermano Russell en su tiempo. Sin embargo, no veo algún conflicto en la palabra de Dios o algún error teológico, algún error en la palabra de Dios, ¿no? Que algo contravenga a lo que se ha dicho aquí. Sin embargo, pues sí es importante siempre que cada uno se asegure de que lo que se está diciendo es verdad. Si ustedes quieren saber cómo estudiar la Biblia, quieren leer los libros que tenemos en español del hermano Russell, pueden ustedes enviar un mensaje de texto en WhatsApp al número que estamos viendo en pantalla, que es más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. Por favor, envíen ahí sus comentarios, dudas, aclaraciones, cualquier comentario pueden enviarlo a través de este número. Bien, hermanos, pues cualquier duda pueden enviarla, como les comento, a través de este número para poder estar en comunicación con ustedes. De hecho, ha sido efectivo, hermanos. La verdad es que sí ha sido una forma muy efectiva para estar en comunicación con ustedes. Espero que sigan mandando mensajes para poder seguir leyendo sus comentarios o qué les han parecido los videos. Me despido, hermanos, con las palabras del hermano o del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14, 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.